El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. En esta mañana me tocó compartirte esta meditación y bueno, espero que sea de bendición para tu vida. Soy pastora Grisel y me gustaría hacer una oración antes de comenzar. Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Muchas gracias por tu presencia y gracias por lo que tú hablas a través de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que me acompañes, si tú estás ahí, tienes tu Biblia, a Proverbios 4 y vamos a leer del 6 al 9. Y le voy a dar lectura, dice: No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza y corona de hermosura te entregará. Ante todo adquiere sabiduría. Es el título de esta meditación. ¿Y para qué necesitamos sabiduría? Nosotros necesitamos sabiduría para la escuela, necesitamos sabiduría para guiar a nuestros hijos, necesitamos sabiduría en nuestro matrimonio, necesitamos sabiduría en las finanzas, en nuestra relación con Dios necesitamos sabiduría. Es muy importante que podamos apreciar el valor de la sabiduría. Por eso es que aquí dice: sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. La mayoría de la gente, si le concedieran algo, pues la verdad es que la mayoría de la gente se iría por un coche, por una casa, pues por cosas más superfluas, que no digo que estén mal. Es bueno tener casa, un coche, a lo mejor salir de viaje, es algo padre, sí, pero sabes, yo creo que cuando nosotros pedimos sabiduría somos bienaventurados, porque el hombre que halla la sabiduría y la obtiene, la inteligencia, su ganancia es más que la plata y sus beneficios más que el oro fino. Pudiéramos tener mucho dinero, pero carecer de sabiduría. Pudiéramos tener todas las posesiones, todos los lujos, si me permites expresarlo de esta manera, pero carecer de sabiduría. Necesitamos en nuestra vida diaria sabiduría. Como te lo mencionaba hace un momento, necesito yo sabiduría para saber cómo guiar mi matrimonio, cómo comportarme dentro de situaciones en el matrimonio, como la economía, como la enfermedad, cómo tengo yo que reaccionar. Para eso yo necesito sabiduría. De hecho, la palabra de Dios nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque nosotros miramos de una manera las cosas y nosotros reaccionamos muchas veces sin ser sabios, sin ser entendidos. Por eso es la palabra, dice: no la dejes y ella te guardará. Si hay algo que tú y yo tenemos que tener constantemente en nuestras oraciones, es pedirle sabiduría a nuestro Señor. Y más si somos del carácter como que somos, primero actuamos y luego pensamos las cosas, ¿verdad? A veces cometemos errores. ¿Por qué? Porque primero actúo y ya después digo: ay, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no pensé antes las cosas? A lo mejor actuamos en nuestras emociones. ¿Cuántos de nosotros no hemos actuado en nuestras emociones? Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque imagínate, si tú estás triste y tomas decisiones en un tiempo de tristeza, todo lo que nos podemos acarrear por eso. O si estamos enojados y tenemos que tomar una decisión y no somos sabios, no esperamos
o no escuchamos la voz del Espíritu Santo, podemos hacer alguna barbaridad. Por eso es que Salomón pidió sabiduría, porque la sabiduría ayuda a los gobernantes, la sabiduría ayuda en un matrimonio, a que yo no tomo decisiones precipitadas, sino que le digo al Espíritu Santo, dame sabiduría y entendimiento para saber cómo actuar en determinadas situaciones. Dame sabiduría para poder amar y corregir a mis hijos. Yo creo que todos los que somos padres necesitamos sabiduría para corregir a nuestros hijos. A veces tenemos modos de hacer las cosas en las que creemos que es lo correcto, pero reitero lo que te decía, no seamos sabios en nuestra propia opinión, porque en mi opinión yo puedo decir esto es lo mejor, como hoy en día, ¿verdad? Hoy en día te dice la gente, no corrijas a los hijos porque los puedes dañar. En su opinión, la gente que estudia todo eso, el comportamiento de los niños y así, pues te dicen, no, es que no puedes, no lo puedes lastimar porque lo puedes marcar para toda su vida. Entonces ahora ya para cualquier cosa, no hay que mandarlo al psicólogo, no, es que siéntate a platicar con él. Y bien, entiéndeme, es importante hablar con nuestros hijos, claro que lo es importante y siendo sabios y con la palabra de Dios, pero también si es necesario corregir, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no morirá el muchacho si se le corrige. Y en ocasiones es necesario darle con la vara, como nos habla la palabra de Dios, no nada más aventar ahí el golpe, sino con sabiduría, como me indica la palabra de Dios, yo corrijo. Entonces, en el mundo tienen un concepto de sabiduría un poco pobre, ¿no? ¿Por qué? Porque son sabios en su propia opinión. Yo creo que esto es correcto, entonces lo voy a hacer de esta manera. Yo, a mi parecer, creo que esto es lo mejor y yo lo hago de esta manera. O nos movemos por nuestras emociones. Es interesante lo que dice la palabra de Dios, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si yo no tengo temor de Dios, voy a errar, voy a cometer acciones que no van a beneficiar en mi vida, ni en la vida, en mi matrimonio, ni en mis hijos, ni en mis padres. Yo necesito la sabiduría de Dios para hacer las cosas, para tomar decisiones, incluso cuando todo pareciera que se están abriendo las puertas y todo va bien. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Eso no quiere decir que entonces yo me tengo que poner a orar y decirle, Señor, guíame. Espíritu Santo, muéstrame qué tengo que hacer en esta situación. Necesitamos sabiduría, amado, que tú me estás escuchando, sobre todas nuestras posesiones, dice la palabra, adquiere inteligencia, engrandécela y ella te va a engrandecer. No debemos de dejarla, porque la sabiduría nos va a guardar. El actuar con sabiduría, créeme que nos va a ayudar y nos va a enseñar, nos va a librar de muchas cosas cuando tú y yo actuamos con sabiduría. Y aparte dice, ante todo, ante el romance, ante la fama, ante el dinero, lo primordial es que el pueblo de Dios deba de darle un lugar más elevado a la sabiduría. Tenemos que buscarla. Y cuando tú y yo actuamos en esa sabiduría de parte de Dios, seremos recompensados. Seremos adornados, ¿no? Por eso es que dice, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará tu cabeza y corona de hermosura te entregará. Porque una persona sabia es aquella que actúa conforme a la palabra de Dios. Una persona sabia es aquella que busca
la dirección del Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida, en todas. ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿En qué escuela? Señor, ayúdame. Tal vez yo veo aquí como que esto es lo mejor, pero mi mente es finita, yo no veo más allá de lo que tú sí puedes. Entonces muéstrame cómo debo de actuar en esta situación. Hay situaciones que se te van a presentar a lo largo de tu vida en las que vas a tener que tomar una decisión correcta y no basada en el momento, no basada en tus emociones, no basada en las circunstancias, sino que abracemos la sabiduría y sepamos esperar. Parte de ser sabios es que también tenemos que aprender a esperar, y en ocasiones accionamos o hacemos cosas en nuestra desesperación, en nuestra angustia, en nuestro temor, y es ahí donde actuamos de una manera incorrecta por no saber esperar. Debemos de temer a Dios con reverencia, con denuedo, entendiendo a quién sirvo, y con ese entendimiento Dios nos va a dar sabiduría. Dice la palabra, el que esté falto de sabiduría, pídale a Dios. Necesitamos como iglesia enfocarnos más en ser sabios, en ser mujeres sabias, en ser mujeres sensatas, en ser hombres prudentes, en ser hombres que aprenden a escuchar la voz del Espíritu Santo, jóvenes que en vez de estar enredados tanto tiempo en las redes sociales, en tantas cosas que los absorben, aprender a tener esa oración como lo hizo Salomón. Dame sabiduría, Señor. Porque si algo necesitamos para toda nuestra vida es la sabiduría. ¿Por qué? Porque si tú estás pasando por un tiempo de escasez, pero aprendes a ser sabio en administrar, en escuchar la voz de Dios, en saber esperar, Dios va a estar ahí. En los tiempos de alegría igualmente seremos recompensados. Y en los tiempos donde hay situaciones difíciles, Dios nos va a dar la sabiduría y la inteligencia para actuar como se debe. Y quiero subrayar esto: no seamos sabios en nuestra propia opinión. En nuestra opinión podemos aconsejar o podemos actuar de una manera incorrecta, porque yo miro el panorama de esta manera y yo creo que es así. Siempre tenemos que pedir la guianza del Espíritu Santo, siempre. Y siempre decirle, dame más sabiduría, dame más inteligencia para saber conducirme. Y solamente vamos a adquirir esto si leemos la palabra de Dios, si oramos y si buscamos su rostro. Entre más alejados estemos de Dios, vamos a actuar más imprudentemente. Pero entre más cercanos estemos a su palabra y a lo que Dios nos aconseja a través de su palabra, entonces vamos a tener ese adorno de gracia sobre nuestra cabeza y esa corona de hermosura que Él nos entregará, la sabiduría. Entonces, yo dejo esto en tu corazón y como estamos leyendo, ¿verdad? Ante todas nuestras posesiones, si algo tenemos que pedir para nuestras vidas, sea la sabiduría ante todo. Bueno, espero que esto haya sido de bendición y creemos en su palabra y la ponemos por obra. Que Dios te bendiga, vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias porque tú nos enseñas a que podamos ser hombres, mujeres, jóvenes y niños sabios en todas nuestras áreas de nuestra vida, Señor, y en toda nuestra manera de vivir. Aprendamos a someternos a tu voluntad, a escuchar tu voz y a esperar tu consejo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Dios te bendiga. Bye, bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En determinadas situaciones, dame sabiduría para poder amar y corregir a mis hijos. Yo creo que todos los que somos padres necesitamos sabiduría para corregir a nuestros hijos. A veces tenemos modos de hacer las cosas en las que creemos que es lo correcto, pero reitero lo que te decía, no seamos sabios en nuestra propia opinión, porque en mi opinión yo puedo decir esto es lo mejor, como hoy en día, ¿verdad? Hoy en día te dice la gente, no corrijas a los hijos porque los puedes dañar. En su opinión, la gente que estudia todo eso, el comportamiento de los niños y así, pues te dicen, no, es que no puedes, no lo puedes lastimar porque lo puedes marcar para toda su vida. Entonces ahora ya para cualquier cosa, no hay que mandarlo al psicólogo, no, es que siéntate a platicar con él y bien, entiéndeme, es importante hablar con nuestros hijos, claro que lo es importante y siendo sabios y con la palabra de Dios, pero también si es necesario corregir, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no morirá el muchacho si se le corrige. Y en ocasiones es necesario darle con la vara, como nos habla la palabra de Dios, no nada más aventar ahí el golpe, sino con sabiduría, como me indica la palabra de Dios, yo corrijo. Entonces, en el mundo tienen un concepto de sabiduría un poco pobre, ¿no? ¿Por qué? Porque son sabios en su propia opinión. Yo creo que esto es correcto, entonces lo voy a hacer de esta manera. Yo, a mi parecer, creo que esto es lo mejor y yo lo hago de esta manera. O nos movemos por nuestras emociones. Es interesante lo que dice la palabra de Dios, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si yo no tengo temor de Dios, voy a errar, voy a cometer acciones que no van a beneficiar en mi vida, ni en la vida, en mi matrimonio, ni en mis hijos, ni en mis padres. Yo necesito la sabiduría de Dios para hacer las cosas, para tomar decisiones, incluso cuando todo pareciera que se están abriendo las puertas y todo va bien, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Eso no quiere decir que entonces yo me tengo que poner a orar y decirle, Señor, guíame. Espíritu Santo, muéstrame qué tengo que hacer en esta situación. Necesitamos sabiduría, amado, que tú me estás escuchando, sobre todas nuestras posesiones, dice la palabra, adquiere inteligencia, engrandécela y ella te va a engrandecer. No debemos de dejarla, porque la sabiduría nos va a guardar. El actuar con sabiduría, créeme que nos va a ayudar y nos va a enseñar, nos va a librar de muchas cosas cuando tú y yo actuamos con sabiduría. Y aparte dice, ante todo, ante el romance, ante la fama, ante el dinero, lo primordial es que el pueblo de Dios deba de darle un lugar más elevado a la sabiduría. Tenemos que buscarla. Y cuando tú y yo actuamos en esa sabiduría de parte de Dios, seremos recompensados, seremos adornados, ¿no? Por eso es que dice, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará tu cabeza y corona de hermosura te entregará. Porque una persona sabia es aquella que actúa conforme a la palabra de Dios. Una persona sabia es aquella que busca la dirección del Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida.
en todas. ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿En qué escuela? Señor, ayúdame. Tal vez yo veo aquí como que esto es lo mejor, pero mi mente es finita, yo no veo más allá de lo que tú sí puedes. Entonces muéstrame cómo debo de actuar en esta situación. Hay situaciones que se te van a presentar a lo largo de tu vida en las que vas a tener que tomar una decisión correcta y no basada en el momento, no basada en tus emociones, no basada en las circunstancias, sino que abracemos la sabiduría y sepamos esperar. Parte de ser sabios es que también tenemos que aprender a esperar, y en ocasiones accionamos o hacemos cosas en nuestra desesperación, en nuestra angustia, en nuestro temor, y es ahí donde actuamos de una manera incorrecta por no saber esperar. Debemos de temer a Dios con reverencia, con denuedo, entendiendo a quién sirvo, y con ese entendimiento Dios nos va a dar sabiduría. Dice la palabra, el que esté falto de sabiduría, pídale a Dios. Necesitamos como iglesia enfocarnos más en ser sabios, en ser mujeres sabias, en ser mujeres sensatas, en ser hombres prudentes, en ser hombres que aprenden a escuchar la voz del Espíritu Santo, jóvenes que en vez de estar enredados tanto tiempo en las redes sociales, en tantas cosas que los absorben, aprender a tener esa oración como lo hizo Salomón. Dame sabiduría, Señor. Porque si algo necesitamos para toda nuestra vida es la sabiduría. ¿Por qué? Porque si tú estás pasando por un tiempo de escasez, pero aprendes a ser sabio en administrar, en escuchar la voz de Dios, en saber esperar, Dios va a estar ahí. En los tiempos de alegría igualmente seremos recompensados. Y en los tiempos donde hay situaciones difíciles, Dios nos va a dar la sabiduría y la inteligencia para actuar como se debe. Y quiero subrayar esto: no seamos sabios en nuestra propia opinión. En nuestra opinión podemos aconsejar o podemos actuar de una manera incorrecta, porque yo miro el panorama de esta manera y yo creo que es así. Siempre tenemos que pedir la guianza del Espíritu Santo, siempre. Y siempre decirle: dame más sabiduría, dame más inteligencia para saber conducirme. Y solamente vamos a adquirir esto si leemos la palabra de Dios, si oramos y si buscamos su rostro. Entre más alejados estemos de Dios, vamos a actuar más imprudentemente. Pero entre más cercanos estemos a su palabra y a lo que Dios nos aconseja a través de su palabra, entonces vamos a tener ese adorno de gracia sobre nuestra cabeza y esa corona de hermosura que Él nos entregará, la sabiduría. Entonces, yo dejo esto en tu corazón y como estamos leyendo, ¿verdad? Ante todas nuestras posesiones, si algo tenemos que pedir para nuestras vidas, sea la sabiduría ante todo. Bueno, espero que esto haya sido de bendición y creemos en su palabra y la ponemos por obra. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias porque tú nos enseñas a que podamos ser hombres, mujeres, jóvenes y niños sabios en todas nuestras áreas de nuestra vida, Señor, y en toda nuestra manera de vivir. Aprendamos a someternos a tu voluntad, a escuchar tu voz y a esperar tu consejo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Bye, bye.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Con sabiduría. Y aparte dice ante todo. Ante el romance, ante la fama, ante el dinero, lo primordial es que el pueblo de Dios deba de darle un lugar más elevado a la sabiduría. Tenemos que buscarla. Y cuando tú y yo actuamos en esa sabiduría de parte de Dios, seremos recompensados. Seremos adornados, ¿no? Por eso es que dice, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará tu cabeza y corona de hermosura te entregará. Porque una persona sabia es aquella que actúa conforme a la palabra de Dios. Una persona sabia es aquella que busca la dirección del Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. En todas. ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿En qué escuela? Señor, ayúdame. Tal vez yo veo aquí como que esto es lo mejor, pero mi mente es finita, yo no veo más allá de lo que tú sí puedes. Entonces muéstrame cómo debo de actuar en esta situación. Hay situaciones que se te van a presentar a lo largo de tu vida en las que vas a tener que tomar una decisión correcta y no basada en el momento, no basada en tus emociones, no basada en las circunstancias, sino que abracemos la sabiduría y sepamos esperar. Parte de ser sabios es que también tenemos que aprender a esperar y en ocasiones accionamos o hacemos cosas en nuestra desesperación, en nuestra angustia, en nuestro temor, y es ahí donde actuamos de una manera incorrecta por no saber esperar. Debemos de temer a Dios con reverencia, con denuedo, entendiendo a quién sirvo. Y con ese entendimiento Dios nos va a dar sabiduría. Dice la palabra, el que esté falto de sabiduría, pídale a Dios. Necesitamos como iglesia enfocarnos más en ser sabios, en ser mujeres sabias, en ser mujeres sensatas, en ser hombres prudentes, en ser hombres que aprenden a escuchar la voz del Espíritu Santo, jóvenes que en vez de estar enredados tanto tiempo en las redes sociales, en tantas cosas que los absorben, aprender a tener esa oración como lo hizo Salomón. Dame sabiduría, Señor. Porque si algo necesitamos para toda nuestra vida es la sabiduría. ¿Por qué? Porque si tú estás pasando por un tiempo de escasez, pero aprendes a ser sabio en administrar, en escuchar la voz de Dios, en saber esperar, Dios va a estar ahí. En los tiempos de alegría igualmente seremos recompensados. Y en los tiempos donde hay situaciones difíciles, Dios nos va a dar la sabiduría y la inteligencia para actuar como se debe. Y quiero subrayar esto, no seamos sabios en nuestra propia opinión. En nuestra opinión podemos aconsejar o podemos actuar de una manera incorrecta, porque yo miro el panorama de esta manera y yo creo que es así. Siempre tenemos que pedir la guianza del Espíritu Santo. Siempre. Y siempre decirle, dame más sabiduría, dame más inteligencia para saber conducirme. Y solamente vamos a adquirir esto si leemos la palabra de Dios, si oramos y si buscamos su rostro. Entre más alejados estemos de Dios, vamos a actuar más imprudentemente.
pero entre más cercanos estemos a su palabra y a lo que Dios nos aconseja a través de su palabra, entonces vamos a tener ese adorno de gracia sobre nuestra cabeza y esa corona de hermosura que Él nos entregará, la sabiduría. Entonces, yo dejo esto en tu corazón y como estamos leyendo, ¿verdad? Ante todas nuestras posesiones, si algo tenemos que pedir para nuestras vidas, sea la sabiduría ante todo. Bueno, espero que esto haya sido de bendición y creemos en su palabra y la ponemos por obra. Que Dios te bendiga, vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias porque tú nos enseñas a que podamos ser hombres, mujeres, jóvenes y niños sabios en todas nuestras áreas de nuestra vida, Señor, y en toda nuestra manera de vivir. Aprendamos a someternos a tu voluntad, a escuchar tu voz y a esperar tu consejo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Bye, bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Con denuedo, entendiendo a quién sirvo. Y con ese entendimiento Dios nos va a dar sabiduría. Dice la palabra, el que esté falto de sabiduría, pídale a Dios. Necesitamos como iglesia enfocarnos más en ser sabios, en ser mujeres sabias, en ser mujeres sensatas, en ser hombres prudentes, en ser hombres que aprenden a escuchar la voz del Espíritu Santo, jóvenes que en vez de estar enredados tanto tiempo en las redes sociales, en tantas cosas que los absorben, aprender a tener esa oración como lo hizo Salomón. Dame sabiduría, Señor. Porque si algo necesitamos para toda nuestra vida es la sabiduría. ¿Por qué? Porque si tú estás pasando por un tiempo de escasez, pero aprendes a ser sabio en administrar, en escuchar la voz de Dios, en saber esperar, Dios va a estar ahí. En los tiempos de alegría igualmente seremos recompensados. Y en los tiempos donde hay situaciones difíciles, Dios nos va a dar la sabiduría y la inteligencia para actuar como se debe. Y quiero subrayar esto, no seamos sabios en nuestra propia opinión. En nuestra opinión podemos aconsejar o podemos actuar de una manera incorrecta, porque yo miro el panorama de esta manera y yo creo que es así. Siempre tenemos que pedir la guianza del Espíritu Santo. Siempre. Y siempre decirle, dame más sabiduría, dame más inteligencia para saber conducirme. Y solamente vamos a adquirir esto si leemos la palabra de Dios, si oramos y si buscamos su rostro. Entre más alejados estemos de Dios, vamos a actuar más imprudentemente. Pero entre más cercanos estemos a su palabra y a lo que Dios nos aconseja a través de su palabra, entonces vamos a tener ese adorno de gracia sobre nuestra cabeza y esa corona de hermosura que Él nos entregará, la sabiduría. Entonces, yo dejo esto en tu corazón y como estamos leyendo, ¿verdad? Ante todas nuestras posesiones, si algo tenemos que pedir para nuestras vidas, sea la sabiduría ante todo. Bueno, espero que esto haya sido de bendición y creemos en su palabra y la ponemos por obra.
Que Dios te bendiga, vamos a orar. Gracias Señor por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias porque tú nos enseñas a que podamos ser hombres, mujeres, jóvenes y niños sabios en todas nuestras áreas de nuestra vida, Señor, y en toda nuestra manera de vivir. Aprendamos a someternos a tu voluntad, a escuchar tu voz y a esperar tu consejo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Bye, bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Como se debe. Y quiero subrayar esto. No seamos sabios en nuestra propia opinión. En nuestra opinión podemos aconsejar o podemos actuar de una manera incorrecta porque yo miro el panorama de esta manera y yo creo que es así. Siempre tenemos que pedir la guianza del Espíritu Santo. Siempre. Y siempre decirle, dame más sabiduría, dame más inteligencia para saber conducirme. Y solamente vamos a adquirir esto si leemos la palabra de Dios, si oramos y si buscamos su rostro. Entre más alejados estemos de Dios, vamos a actuar más imprudentemente. Pero entre más cercanos estemos a su palabra y a lo que Dios nos aconseja a través de su palabra, entonces vamos a tener ese adorno de gracia sobre nuestra cabeza y esa corona de hermosura que Él nos entregará, la sabiduría. Entonces, yo dejo esto en tu corazón y como estamos leyendo, ¿verdad? Ante todas nuestras posesiones, si algo tenemos que pedir para nuestras vidas, sea la sabiduría ante todo. Bueno, espero que esto haya sido de bendición y creemos en su palabra y la ponemos por obra. Que Dios te bendiga, vamos a orar. Gracias Señor por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias porque tú nos enseñas a que podamos ser hombres, mujeres, jóvenes y niños sabios en todas nuestras áreas de nuestra vida, Señor, y en toda nuestra manera de vivir. Aprendamos a someternos a tu voluntad, a escuchar tu voz y a esperar tu consejo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Bye, bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De Dios vamos a actuar más imprudentemente. Pero entre más cercanos estemos a su palabra y a lo que Dios nos aconseja a través de su palabra, entonces vamos a tener ese adorno de gracia sobre nuestra cabeza y esa corona de hermosura que Él nos entregará, la sabiduría. Entonces, yo dejo esto en tu corazón y como estamos leyendo, ¿verdad? Ante todas nuestras posesiones, si algo tenemos que pedir para nuestras vidas, sea la sabiduría ante todo. Bueno, espero que esto haya sido de bendición y creemos en su palabra y la ponemos por obra. Que Dios te bendiga, vamos a orar. Gracias Señor por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias porque tú nos enseñas a que podamos ser hombres, mujeres, jóvenes y niños sabios en todas nuestras áreas de nuestra vida, Señor, y en toda nuestra manera de vivir. Aprendamos a someternos a tu voluntad, a escuchar tu voz y a esperar tu consejo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Bye, bye.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Vidas sea la sabiduría ante todo. Bueno, espero que esto haya sido de bendición y creemos en su palabra y la ponemos por obra. Que Dios te bendiga, vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias porque tú nos enseñas a que podamos ser hombres, mujeres, jóvenes y niños sabios en todas nuestras áreas de nuestra vida, Señor, y en toda nuestra manera de vivir. Aprendamos a someternos a tu voluntad, a escuchar tu voz y a esperar tu consejo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Bye, bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Jóvenes y niños sabios en todas nuestras áreas de nuestra vida, Señor, y en toda nuestra manera de vivir. Aprendamos a someternos a tu voluntad, a escuchar tu voz y a esperar tu consejo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Bye, bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Bye, bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.